Buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga. Estamos aquí en casa transmitiendo esta hermosa palabra. Le doy gracias al Señor porque siempre nos permite, de algún modo, nos permite a nosotros comunicarnos. Y hoy nos toca a nosotros esta linda y hermosa palabra de primera de Pedro, capítulo 4. Y yo quisiera orar antes de empezar, y si me acompaña, ponga su mano en el corazón en este momento. Señor, muchas gracias por tu infinita misericordia, porque tu palabra dice que es nueva tu misericordia cada mañana. Hoy, Señor, nos presentamos delante de tu santa presencia en acción de gracias, sabiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, guarda la casa de nuestros amados que nos están viendo al otro lado. Bendice a sus hijos, bendice su economía, Señor, súpleles y repárales, Señor, desde lo alto, como lo hiciste, Señor amado, aquel día que convertiste un poco de peces y un poco de pan en una multitud, y que todo ese pueblo, Señor, quedara satisfecho y aún sobró. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. Y le pido al Señor que la sangre preciosa de Cristo te cubre desde la cabeza hasta los pies. Amén, amén. Bueno, a nosotros nos toca hoy Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 14. Y yo espero que usted tenga su cuaderno, usted tenga su Biblia abierta, y que nosotros podamos deleitarnos en este momento en lo que dice la palabra del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4, del 1 al 4. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora es tiempo de que usted le diga: gloria a Dios, bendito sea su nombre, porque el que padeció en la carne, dice que terminó con el pecado. Dice el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y mire la lista, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el 6: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis. Es decir, cuando nos ven a nosotros nos dice: qué raro que los cristianos no vayan a eso, y que bostezo y que pereza, que no corran, dice, con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y ultraje. Mire qué tremendo que nosotros somos diferentes, nosotros marcamos la diferencia. Y qué importante para nosotros saber que somos hijos de Dios y que podemos dar testimonio de que nosotros somos un pueblo diferente. Dice: a ese mundo les parece cosa extraña de que los cristianos no participen de las cosas del mundo. Y siempre les he dicho que a mí me sorprende mucho cuando el Señor dice en su palabra que nosotros no nos podemos unir a un yugo desigual, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nosotros somos diferentes. Aquí lo dice la palabra: a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el desenfreno de ellos. Y le damos gracias a Dios que nosotros hemos podido ser diferentes al mundo. Por eso el testimonio, mi hermano, es tan importante. Mire, el testimonio no es para dentro de la iglesia, el testimonio es para fuera de la iglesia. El testimonio es que digan: mira, ahí va esa muchacha, ahí va ese señor, ahí va ese niño, ellos son diferentes. Y que le diga uno al otro: mira, cuando viene fulano de tal, parala, porque a ellos no les gusta, ellos son diferentes, ellos no corren con nosotros.
La Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Por eso es que nosotros no corremos. Dice Pedro aquí, a ellos les parece cosa extraña de que nosotros no corramos con ellos, no tomemos, no practiquemos la maldad. Nosotros pecamos, hermanos, porque somos carne, pero no practicamos el pecado, no lo practicamos. Entonces, Pablo a nosotros nos hace conciencia que qué importante que es para nosotros saber que nuestro Señor Jesucristo llevó su cuerpo al madero, muriendo por nosotros, para que nosotros hoy no recibamos la maldición del pecado. Nosotros vivimos porque nosotros somos hijos de Dios y somos redimidos del pecado y de la muerte. Ese sacrificio de Cristo fue un sacrificio absolutamente total y completo. Él llevó para siempre el pecado suyo y el pecado mío. Pero Pedro nos dice a nosotros, no obstante, nosotros no nos vamos a librar del sufrimiento, del dolor, de las pruebas, de las circunstancias que vienen en este mundo. Y hoy usted y yo lo estamos viviendo. Nosotros sabemos que nosotros estamos viviendo esta situación que ha sido tan terrible. Y en nosotros, Pedro y la Biblia entera y todos los que tuvieron que ver con las escrituras y la revelación del Espíritu Santo, nos dice a nosotros, es cierto que nosotros ya no vamos a estar envueltos en esa maldición de pecado ni de muerte, pero sí tenemos que sufrir, sí tenemos que llorar, sí tenemos que pasar por estas situaciones, sí, porque estamos en este mundo. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y este mundo nos participa a nosotros también de los dolores. Pero ¿sabe una cosa? Dice la palabra del Señor que Él nos va a cubrir, que Él está con nosotros y que aunque tenemos que pasar las pruebas, el Señor nos lleva de la mano. Si estás en el desierto, el Señor, como un buen padre, te va a llevar de la mano y no va a permitir que nosotros fracasemos, que nosotros perezcamos en el fuego, ni en el agua, ni moramos en el desierto. Entonces, Pablo dejó claro que cuando la vida se nos presenta muy difícil a nosotros por el sufrimiento, porque esto es cierto que existe sufrimientos y peligros, la Biblia nos dice que nosotros no nos podemos alejar de Dios. No importa por lo que usted esté pasando, nunca, nunca te alejes de Dios. No importa la prueba que estés pasando en este momento, mira, nunca te alejes de Dios. Sí es cierto que hay dificultades, pero nosotros lo tenemos a Él. Él es quien nos cubre, Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es nuestra gloria, que nos va a sacar de este mundo, nos va a sacar de la prueba. Entonces, nosotros tenemos que saber que para comenzar en esta batalla, Dios nos permite a nosotros el sufrimiento, para compararnos con los sufrimientos de Cristo, para poder decir, uy, Dios mío, ¿cómo hiciste para pasar por tantos dolores? El Señor a nosotros nos permite dolor, nos permite padecimiento, pero nos dice a nosotros, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Entonces Dios permite que sus hijos sufran, sí, para guardarnos del pecado. El sufrimiento, ¿sabe qué hace? El sufrimiento, dice la iglesia tradicional y nuestros amados amigos católicos, que el sufrimiento purifica. ¿Y sabe que es cierto? Usted no es el mismo cuando está débil en salud que cuando está fuerte. Usted cuando está débil, usted reflexiona. Usted cuando está enfermo, usted pide ayuda. Usted cuando no tiene lo que antes tenía, usted ve con ojos diferentes al mundo, que sí vivió eso.
pero que usted no sabía porque nunca lo había vivido. Este es un momento de reflexión. Este es un momento que el Señor nos dice a nosotros que nosotros nos tenemos que guardar. Es un momento difícil, es un momento que estamos pasando una crisis muy importante, pero que el Señor a nosotros nos dice que Él nos guarda a nosotros, porque nos hace sensibles. Mire cuántos de nosotros hemos sido insensibles. Hemos sido insensibles a la necesidad. Hemos sido insensibles a una situación de una caída de pecado incluso. Que uno dice, mira, él cayó, pero ¿cómo no podemos nosotros hoy entender que aquel que ha caído, que pueda tener una mano suya y mía para podernos levantar y así juntos adorar y bendecir el nombre del Señor? Dice el Salmo 66, verso 10. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Sabe qué? El Señor nos prueba y el Señor nos mete al fuego y el Señor permita que nosotros nos afinemos y nos ensayemos como se prueba la plata. Decía un lindo pensamiento de alguien que un día él fue a una joyería y vio a un platero trabajando la plata. Y dice que la pulía y la pulía y la pulía y se volvía a ver en la pieza que estaba puliendo. Y volvía a pulirla y se volvía a ver. Y el muchacho que llegó a la joyería le dijo, Señor, dígame una cosa, ¿por qué es que usted se mira en esa pieza que está haciendo? ¿Para qué lo hace? Y el joyero le dice, hasta que la plata esté perfecta, refleja mi rostro. Por eso yo veo, si él refleja mi rostro, si esa pieza refleja mi rostro, entonces yo doy por hecho que la pieza esté terminada. Así Jesús, en su muerte, nos participa a nosotros de sus dolores. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos en el dolor, podamos decir, yo sé que tú estás trabajando con mi persona, con mi carácter, con mi paciencia, con mi persona. Eso es lo que Dios a nosotros nos enseña. Es para enseñarnos el valor apropiado de la vida. Tu vida es algo muy lindo. Tu vida es algo precioso. Para Dios, para los que te aman, para nosotros. Y Dios nos permite que a veces las pruebas vengan. Entonces el propósito que Dios tiene cuando nos mete a nosotros en la prueba es de acercarnos a Él, es de darnos una nueva dirección a nuestra vida. ¿No es cierto que cuando nosotros vemos que todo nos va bien, nosotros tratamos como que nos da una cierta confianza alejarnos de Dios? Entonces viene la prueba y la prueba nos hace a nosotros acercarnos a Dios. ¿Le ha pasado a usted? ¿Verdad? Cuando todo va bien parece que no necesitamos el consejo de Dios, ni necesitamos al pastor, ni al papá, ni a la esposa. Pero cuando las cosas no parecen ir bien, entonces es en el momento que nosotros pedimos ayuda de lo alto. Siempre nos pasa. Entonces, ese es el propósito del sufrimiento. El sufrimiento a nosotros nos acerca más al Señor. Cristo no solamente soportó el dolor en la cruz, no solamente fue el dolor, Él soportó la muerte, Él soportó el vituperio, Él soportó la vergüenza, Él soportó que lo ridiculizaran públicamente. También fue conducido al sufrimiento, ese sufrimiento tan fuerte. Él sabía lo que era sangrar, Él sabía lo que era derramar lágrimas, Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado, y fue cuando ahí demostró que Él como ser humano, estaba viviendo un propósito. El propósito era de redimirnos a nosotros, a usted y a mí. Él, aunque era perfecto, Él murió en ese cuerpo humano, murió.
en la cruz. De verdad que Cristo murió humanamente, físicamente. Él murió para cumplir un propósito. Y yo hago énfasis en esto porque qué importante es saber que la muerte de Cristo cumplió un propósito, pero tu sufrimiento y el mío también. Acercarnos a Dios cada día más. Cristo entonces puso fin con los pecados del hombre cuando murió en la cruz del Calvario. Él dijo, valió la pena, y puso fin. Es decir, que cuando el pecado viene a nosotros, el pecado no puede hacer que mi vida se caiga, porque ya Cristo puso fin al pecado tuyo y al pecado mío. Entonces el apóstol Pedro dice que fue en su carne, en el cuerpo de Cristo, que Él pagó el castigo por nuestros pecados. Hoy nosotros podemos decir, gloria a Dios. El Señor pagó el precio por nuestros pecados. Y esto lleva al apóstol a decir que Cristo no murió en pecado. Eso es diferente. Ni tampoco murió bajo pecado, sino que Él murió al pecado, que es diferente. No con pecado, no subyugado al pecado, sino murió al pecado, al que tenía que erradicar, porque nosotros somos libres de todo pecado. Y dice la Biblia que si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre, a su Hijo Jesucristo, que Él intercede con nosotros, por nosotros, como si fuera un abogado. Él ocupó tu lugar y el mío, por eso Él tuvo que ir a la cruz. Él ocupó mi lugar y Cristo pagó el castigo, el precio por nuestros pecados. Él es nuestro sustituto. Él tuvo que decir, no más para Ana Brenes, yo me pongo en su lugar. Diga su nombre. Dice, yo me pongo en tu lugar. No más pecado. Él mató el pecado en la cruz del Calvario. Seguimos con el verso 4 al 8 de Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 6 al 8, perdón. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire qué hermoso. Y dice el 9, y hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Mire qué hermoso. Nosotros tenemos que saber que nosotros fuimos salvos y fuimos libres para predicar la palabra de Dios. Predicarle a aquel con amor. ¿Por qué? Porque ya el mundo está lleno de maldiciones. Mire, ahora dicen que todos nosotros nos tenemos que contaminar con el coronavirus. Yo cancelo en el nombre de Jesús esa maldición. Mire, ahora dicen que nosotros vamos a tener que pasar una crisis de hambre, que van a venir hambrunas. Yo cancelo en el nombre de Jesús esa maldición. Ahora se dice que la economía no se va a levantar y va a durar 10 años para que se levante. Mire, en el nombre de Jesús nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos, no lo que el gobierno dice, no lo que el presidente dice, no lo que el fulano dice, no lo que las redes dicen. En tu vida hay un milagro. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados, y todo pecado fue llevado a la cruz del Calvario. Ya nosotros no vivimos en el pecado. Dios, yo no sé cómo va a ser, pero Dios siempre lo hace. Dice el Señor que Él enviará aún a sus cuervos para darnos de comer a nosotros. Nosotros no somos del montón. Nosotros somos un pueblo que tiene un líder
que lidera, que es santo, justo, recto, precioso, es sobrenatural. En los atributos de Cristo, usted no verá un Dios derrotado. Usted no verá en los atributos de Cristo un Dios lamentándose. No, Él siempre es que nos anima a nosotros a caminar en victoria. Pero bueno, estos puntos ya mis hermanos los han explicado muy bien de Primera de Pedro del 3 en adelante, y no voy a ondear mucho en eso. Dice el Primera de Pedro 4 verso 12, dice: amados, no os sorprendáis, y aquí es donde yo entro, porque esto es la parte que le vamos a poner un poquito de tiempo. No os sorprendáis del fuego de prueba. Diga fuego de prueba. Entonces dice que no te sorprendas. Hermanos, la palabra profética tiene que pasar. No se sorprenda con el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Como Pedro me está diciendo a mí: ¿por qué estás sorprendido? ¿Por qué estás tan tensa? ¿Por qué estás tan temerosa? Mire, si hay algo que se está levantando en este tiempo, es el temor. Y usted lo sabe. Todo el mundo está con miedo. Se está levantando un sistema. Y yo también les voy a dar una pequeña cápsula en algún momento sobre lo que es la seguridad y la confianza. Porque se está levantando un sistema a nivel psicológico para sacar a las personas de esta pandemia de temor que va a matar más que lo que estamos viviendo. Pedro nos dice a nosotros: no te sorprendas con la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros. ¿Sí o no? Está escrito. ¿Hace cuántos años? Hace 2000 años, hermanos, que el Señor nos está diciendo que la prueba va a venir, que van a venir pandemias y no es la única ni la última. Pero dice Pedro, como si estuviera aquí conmigo sentado: Ana, no te sorprendas del fuego de la prueba que va a venir sobre ti. Y hoy la estamos viviendo, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo tiempos de prueba. Esta pandemia va a pasar, y nosotros hubiéramos leído, si hubiéramos estado leyendo esto con Pedro aquí al lado, le hubiéramos dicho: Pedro, usted lo sabía, ¿verdad? Pedro le hubiera dicho: claro que sí. Y no eso solamente, sino que Pedro me hubiera dicho a mí: ¿y por qué tú no lo sabías? Si está escrito que estas pruebas iban a pasar. No te sorprendes, dice. Entonces yo le digo: hermano, amigo, no se sorprenda, prepárese para la próxima, para el próximo evento. ¿Cuál es? Usted lo sabe. Cristo vendrá. ¿Sabe que esta pandemia es como un juego de niños cuando juegan cartones en el suelo, comparado a lo que viene? ¿Sabe cuando vengan los caballos de la gran tribulación? ¿Sabe cuando se abran los sellos? ¿Sabe cuando se suenen las trompetas? Esto que nosotros estamos pasando no es nada. Y usted me dice: usted tiene que medir sus palabras, Anita. Usted tiene que medir sus palabras, porque esta situación económica no es fácil, no, ni para usted, ni para mí, ni para el mundo. No es fácil. Pero esto, yo que conozco un poquito de la palabra, le puedo decir: esto no es nada comparado con lo que viene. Por eso Pablo nos dice a nosotros: no te sorprenda, que esto no te sorprenda. Dice: no se extrañe del fuego de la prueba que están soportando. Hagámoslo en presente. Esto va a pasar. Y nosotros lo estamos pasando, esta prueba de fuego. Estamos soportándola, pero no solos. Nosotros tenemos al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipotente y al Omnipresente, que nos tiene a nosotros de la mano y que nos va a sacar adelante, y que de alguna manera va a haber trabajo para usted, de alguna manera va a haber salud para usted,
porque Dios lo prometió y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Póngale la firma, Él lo hará. ¿Qué es entonces esta palabra? Aquí es cuando Dios nos dice que Él es todopoderoso, que Él conoce, que Él es el alfa y el omega, que Él es principio y el fin, que Él es el todopoderoso. Él nos advierte a nosotros de tiempos de prueba, de tiempos de tribulación. Él es el Cronos y Él es el Kairos. Él es el aquí y Él es el ahora. Él todo lo sabe. A usted y a mí nos sorprende, pero a Dios no. Y aquí el que estudia la palabra, claro que nos sorprende, porque nosotros creíamos que esta pandemia iba a ser para los tiempos del fin, pero vea lo que estamos viviendo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Esto es para que nosotros nos acerquemos más a Dios. ¿Estamos? Esto es para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Pedro entonces nos dice que tenemos que estar preparados para enfrentar las pruebas que vendrán acompañadas con el fuego, para consumir a todo aquel que no pertenece a Dios. Mire, el Señor un día va a separar a su pueblo. Un día va a separar a los corderos y va a separar a los cabritos, a las ovejitas. Un día. Mientras tanto, en medio de este fuego, Dios pone cobertura, como lo puso en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que caían los granizos de fuego y el pueblo del Señor estaba seguro. Así es que usted y yo vamos a estar seguros. Si queremos crecer, y aunque no queramos crecer, esta prueba ayuda para crecer. Esta prueba ayuda para crecer. Lo disponga o no, esta prueba nos va a hacer crecer en la medida de la gracia que haya dispuesto Dios para nosotros. Estas pruebas que nos obligan a nosotros a confiar cada día más en Él. Cada día más en Él. Mire, si nosotros supiéramos cuántas personas se han arrepentido de su pecado, han reconocido a Cristo por alguna de las personas que le han llevado la palabra, uno dice, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros estaríamos tranquilos sabiendo que la prueba es para que nos acerquemos al Señor. Y no es fácil estar preparado para la prueba, no, ni para usted ni para nadie es fácil. Cuando usted tiene un hermano, un familiar, un ser querido, cuando usted tiene un ser querido y se enferma y el doctor le dice, mire, yo quiero prepararlo porque la persona, su mamá, su papá, su esposo, no está bien. Mejor prepárese. Mire, no importa cuánto le diga el doctor a usted que se prepare. No importa cuánto le diga. Nunca vamos a estar preparados. Nunca. Porque estas cosas, este fuego de la prueba no es fácil. No es fácil para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que reconocer? ¿Que el mundo está sufriendo? Sí, todo el mundo. ¿Nosotros? También. Claro que sí. Sufrimos al ver al necesitado. Ese es un tiempo, como le hemos dicho, todos los pastores del Ministerio Fe, es un tiempo que nosotros seamos solidarios. El mundo es solidario. Algo bueno tiene que sacar esta pandemia de mí. Algo bueno de provecho tiene que sacar. Entonces, nosotros podemos decir que nosotros tal vez sabemos cómo salir, pero no, solamente el Señor nos va a sacar de esto. ¿Cómo? Primero, reconociendo que la prueba viene. Nosotros no podemos negar, ¿la prueba viene? Sí. Después de esta viene otra, sí. Pero el Señor nos va a sacar adelante. Y segundo, que estamos alerta, estamos meditando y estamos conscientes que la prueba viene y que de esta manera nosotros podemos vivir vidas, vivir las experiencias y experimentarlas de manera diferente. ¿Por qué? Porque nosotros en todas estas experiencias dolorosas, nosotros bendecimos y alabamos el nombre del Señor, adorándolo, cantando alabanzas a su nombre.
Yo recuerdo aquellos coritos que nosotros cantábamos en aquellos tiempos. Y no había tanta cosa, tanta facilidad como la que hoy tenemos. Pero siempre cantábamos: cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad al que cabalga sobre los cielos. Exaltad Al que cabalga sobre los cielos. exaltad al que cabalga sobre los cielos, y su nombre Jehová. Y alegraos, Adelante y alegraos, adelante y alegraos, delante del Señor. Sí, el mundo dice que el que canta, su mal espanta. ¿Y por qué usted y yo no vamos a cantarle al Rey, al que nos redimió, al que nos dio la vida, al que nos da esperanza, al cual nosotros tenemos toda la confianza de decirle: aquí estoy, en estas circunstancias, pero estoy confiando en ti, conociéndote más, conociendo al Espíritu Santo? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, no es lo mismo vivir desde la inconsciencia que vivir siendo conscientes de lo que está sucediendo. Dicen por ahí que en guerra avisada. Dime con quién. Dime No con muere quién soldado. anda, no muere soldado, pastor. Dice el verso 13, dice: si no, mire usted, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gozo, con gran alegría. Parece inhumano, ¿verdad? Ay, nosotros le diríamos a Pedro: Pedro, es que vos no te has puesto en los zapatos míos. ¿Y sabes qué te puede contestar Pedro? Tú supiste que antes de cumplir 50 años morí crucificado con la cabeza para abajo para poder entender los padecimientos de Cristo. Es irónico, pero es una realidad. El apóstol Pedro dice: gocémonos, regocíjese. ¿Por qué? Porque ustedes tienen parte con Cristo, parte en Cristo, en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, en medio de la aflicción y en medio de la adversidad. Eso es lo que a usted y a mí nos hace tener participación con los dolores de Cristo, con la muerte de Cristo. ¿No es cierto que cuando usted ve el famoso película La crucifixión de Cristo, usted llora, usted vuelve la cara y usted dice: no quiero ver cómo latigan a mi amado? Pero sabe que cuando sufrimos, participamos de los padecimientos de Cristo. Por eso viene, para que usted se pueda acercar más a Dios, que se acerque más. Y usted puede decir: ay, eso es comida de todos los días. Siempre nos dicen que nos acerquemos más. ¿Sabes qué? El enemigo anda como un león buscando a quien devorar, buscando. ¿Sabes por qué no te encuentra? Porque no te encuentra porque estás escondido en la roca, en la cueva, en el hoyo de su mano. Por eso no te encuentra. Pero no, esto no es un cliché, esto es una realidad. Satanás ha venido para matar, robar y destruir. Pero dice el Señor: pero no te preocupes, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, ¿por qué cuando vivimos estas cosas la gloria de Cristo se revela? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa es su perfecta voluntad. Cuando viene la prueba, cuando viene el fuego de la prueba, es cuando inmediatamente está la protección del Señor, la gloria de Cristo. Cuando viene la prueba, ¿para qué? Para que Él se revele, así como se le reveló a Daniel en el foso de los leones. Lo mandaron, lo echaron, lo tiraron, pero en el momento que la prueba de fuego vino,
la gloria de Cristo se revela y le dice, no te preocupes, voy a mandar un ángel que le tape la boca a los leones. Y no solamente le dio un tapaboca o un tapocico, perdón, sino que le dio una Valium seguro para relajarlos. Y estaba Daniel ahí tirado en el foso de los leones cuando llegó el pobre rey, que estaba más perturbado, que no pudo ni dormir toda la noche, pasó con insomnio pensando, ya le deben de estar hasta las tripas del pobre Daniel. No. Cuando Dios tiene un propósito de mandarnos una prueba de fuego, Él también tiene la salida. Por eso dice un dicho, que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Dice el 14 y 15, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, Él es, ¿qué? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por enredarse en lo ajeno. Qué lindo, ¿verdad? Mire qué palabra más profunda. Dice que nosotros vamos a ser glorificados. Y mire, esta es una palabra que yo de verdad a mí me cuesta entender. A mí me cuesta entender Pablo cuando dice que nosotros en toda la lista de las bendiciones del cristiano, el Señor nos glorificó. Dice que nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y ¿sabe qué? El Señor siempre nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser glorificados. Esto lo tenemos que tener presente. La gracia de Dios, el favor de Dios, cuando viene sobre nosotros, está preparándonos para una glorificación. Entonces Pedro de alguna manera nos recuerda las bienaventuranzas. Y yo quiero que usted me ayude abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 5, porque todo lo que es los sufrimientos, Jesucristo nos los dice a nosotros y nos lo comparte en Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos. Mire, gócese y alégrese. ¿Verdad que es irónico? Dice, porque vuestro galardón es grande. Es por eso en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso, cuando nos participan de los padecimientos de Cristo y el fuego de la prueba, dice Pedro que tiene que venir a nosotros para que cumpla un propósito en tu vida. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón va a ser grande. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa por la prueba de fuego, como estamos pasando hoy, pero confiando en el Señor, declarando la palabra del Señor, alabando y bendiciendo su nombre, usted tiene que decir, Padre, de verdad que el galardón es grande. El galardón es grande porque Dios sabe tus debilidades, Dios sabe tus necesidades, Dios sabe lo que tenemos, lo que estamos pasando, Dios lo sabe.
pero Él, mientras tanto, está preparando el galardón para nosotros. Está preparando el gran galardón para nosotros. Entonces, se nos exhorta a vivir una vida en donde nuestras emociones vivan bajo control. Porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de demonio propio, porque hay demonios familiares y ancestrales y generacionales. Dominio quiere el Señor. Nos ha dado Dios. Entonces, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que vivir bajo el dominio propio. Yo tengo que controlarlos, no que ellos me controlen a mí. Ni tampoco dejarme ir por lo que dicen, ay, y ahora después de esto, mire que... No. Dios dice que Él nos exhorta para que nosotros controlemos eso, para que seamos, no seamos codiciosos y avaros. Y por último, dice, para que nosotros no nos entremetemos entre las cosas de las casas ajenas, sino que podamos ver por nosotros, cómo estamos nosotros. No decir, ay, a él le falta, ay, a ella. No. Trate de santificarse usted, trate de levantarse usted. Dice el verso 17 al 19, porque es tiempo que el juicio, y mire esto, me voló los sesos, el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Oiga, dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Mire, el padecimiento nuestro es según la voluntad de Dios. Es decir, que Dios tiene un propósito para que nosotros padezcamos. El juicio eterno se revela primero en la familia de Dios. Usted puede decir, esto es un juicio de Dios, pero si Dios no lo permite, esta pandemia no hubiera venido. Yo no entiendo a las personas que dicen, nada que ver, esto no tiene nada que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios, hermanos, todo. Si Dios no hubiera permitido, no hubiera firmado el acta de esta pandemia, COVID-19, esta coronavirus, esto no hubiera venido. Esto sirve para los propósitos de Dios, le guste al que le guste y le cuadre al que le cuadre. Esto tiene la firma de Dios y Dios sabe que nosotros estamos sufriendo. Y esto empieza por la familia de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios lo que quiere es decirnos a nosotros, tranquilo, yo tengo el control. Así como me vino esta pandemia, yo te voy a sacar con bien, te voy a sacar en victoria, porque como dice el Salmo 123, dice, aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo, cosecharán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión con gozo, y gozo perpetuo habrá sobre su cabeza. Dios conoce, Dios sabe, dice, es necesario que empiece por la familia de Dios, y eso es justicia. ¿Sabe? Cuando mis hijos estaban pequeños, a ellos no les gustaban las medicinas. Medicinas son horribles, son feas. A mí tampoco me gustan ni la medicina, ni las inyecciones, ni tampoco me gusta el hospital, ni tampoco me gusta enfermarme. Yo aguanto y aguanto y aguanto hasta que ya no puedo. Pero ¿sabe? Cuando hay una medicina que sabe fea, siempre el hijo va a decir, no quiero, no quiero, no quiero. Pero el padre sabe que es buena y que se la tiene que dar. Y si no se la da, no va a salir adelante. Así es la prueba de fuego que Dios nos permite a nosotros vivir. No sabe nada bueno. Es amarga, como la hiel. Pero Él sabe que nosotros necesitamos pasar por aquí, por esto que estamos pasando, para darle toda la gloria a Dios, para que cuando salgamos podamos decir, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué le pasó? A nosotros no nos pasó nada. ¿Sufrimos esto y el otro? Sí, pero no nos pasó nada. Ese es el juicio.
entonces nosotros somos los primeros en experimentar el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso debemos de temer a lo que no podemos temer a lo que está pasando. No podemos temer a lo que está pasando, sino que entregamos voluntariamente a ese justo juicio que nos hace partícipes de la voluntad, del amor y del perdón de Dios en su misericordia y por su gracia. Entonces, dice Proverbios capítulo 11, apúntelo ahí, verso 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Sí, el justo será recompensado en la tierra. Mire, nosotros somos un pueblo de Dios, y los que no andan en los caminos del Señor van a venir. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Va a venir y te va a solicitar un favor. Te va a solicitar que ores. Te va a solicitar que le ayudes con un consejo, que le ayudes con una necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser los que quedan en fe, los que se pararon en fe, los que pasaron esta pandemia en fe. Nosotros somos ese pueblo del Señor. Y termino con el verso 19, que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Según qué? La voluntad de Dios. Los que padecen. No le preste atención a la gente que le diga que ser cristiano es vivir en un techado de rosas. Es mentira. Es mentira. Hay padecimientos según la voluntad de Dios. Su padecimiento es según la voluntad de Dios. ¿Y por qué usted sabe, Anita? ¿Por qué? Porque el que está en Cristo padece según la voluntad de Dios. Y el fuego de la prueba cae según la voluntad de Dios sobre usted y sobre mi vida. Y dice: y los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Es decir, que usted está ahí con el fuego y usted está sabiendo dos cosas. Número uno, estoy haciendo la voluntad de Dios. Y número dos, estoy entregando mi alma al Creador. No importa que mueras, no importa. Pablo dice: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Lo que aquí se trata es que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pedro nos dice que a veces nosotros, practicando las cosas buenas, nos toca vivir cosas malas, como las dificultades, los dolores, las enfermedades, haciendo cosas buenas. Pero no es que somos personas buenas. Nosotros, dice la Biblia, que somos malos. Entonces, es necesario que aquel que se entrega a Dios reconozca su sufrimiento. Ese sufrimiento tiene un propósito, y que su entrega no será en vano, y que el morir es ganancia en Cristo Jesús nuestro Señor. Amados, al revisar estas epístolas, nosotros solamente podemos decir que Dios lo ha orquestado todo. Ya Dios lo preparó todo de antemano, tanto lo bueno como lo malo. Y otra vez te vuelvo a repetir: personas que hacen cosas buenas le pasan cosas malas. Sí, sí, pero nosotros tenemos al soberano, al Dios eterno, a nuestro amado, al Dios todopoderoso, al Hijo de Dios de parte nuestra. Y cuando venga, lo que yo quiero repetir es que cuando venga la prueba, usted entienda que hay un propósito de Dios que Dios ha permitido para usted. Yo te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu economía,
Le pido al Señor que pronto nos volvamos a ver. Y como dice esa canción, que el café que quedó pendiente lo podamos tomar. Ahorita pasa esto, pero que no pase la enseñanza de esta mañana, que Dios está preparando un gran galardón para ti. Nosotros somos los pastores generales del Ministerio Fe aquí en Pavos, Costa Rica. Mi esposo, el pastor Randall González, y esta sierva Ana Brenes, estamos para servirle. Siempre le digo, si tienes una necesidad, por favor comunícate con nosotros. Si no tienes iglesia y quieres venir a visitarnos, con los brazos abiertos estaremos esperándote. Te bendigo. Oramos, oramos. Padre, yo bendigo este pueblo que ha sido valiente, este pueblo que ha sido un pueblo espectacular, este pueblo, Señor amado, que ha vivido confiando en fe, caminando en fe y esperando en fe. Hoy nosotros sabemos, Señor, que es tu voluntad que nosotros pasemos por la prueba de fuego que estamos pasando. Donde mañana pasemos por otra, pero de todos modos tú nos sacarás adelante, porque tú has dicho, Señor amado, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás nada alguno, porque yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundarán aliento. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está llena y rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos ayudarán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largo tiempo. Gracias te damos. Gracias, estamos aquí, nosotros esperando tu llamada, esperando tu petición. Que el Señor te bendiga. Yo te bendigo también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.